Vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarnos a través de este medio. El día de hoy queremos compartir con todos ustedes como parte de los trabajos que ha organizado el Faro Azcapotzalco Xochicalli y otras instancias también. Pues un evento conmemorativo a propósito de la fecha que celebrábamos el día de ayer. Bueno, más que celebración de la fecha que se conmemora el día de ayer, 12 de octubre. Y entonces a propósito de esta fecha y de estas circunstancias se han realizado una serie de foros, una serie de pláticas, una serie de conversatorios virtuales precisamente para plantear algunas posturas y reflexiones interesantes en torno a todo lo que se circunscribe a esta fecha que nos involucra de muchas maneras a todos los que nos dedicamos a estos trabajos en torno a la cultura, a todos los que habitamos este país y que también procedemos de los pueblos originarios. Y en ese sentido, pues la Fundación Cultural Camino Rojo se ha unido a este esfuerzo en este seminario virtual, en este encuentro virtual, más de 500 años de resistencia. Y el día de hoy queremos platicar con todos ustedes acerca del maíz, el maíz como una estructura desde la que los pueblos indígenas de nuestro país, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres y toda nuestra familia, digamos, nuclear, incluso la familia extensa, pues resiste, practica, trabaja, se sostiene, y cómo también en ese trabajo, en ese sustento que nos brinda el maíz en la actualidad, pues también se van entretejiendo historias diversas, historias distintas. Entonces, esta tarde hemos preparado un programa precisamente para poder compartir con todos ustedes desde estas tierras más aguas en las que todavía el trabajo del maíz, el trabajo en torno a la milpa, es muy socorrido, aunque también es muy, digamos, duro. El trabajo de la milpa, el trabajo en el campo, fuera de toda la construcción romántica que se pueda hacer en torno a la agricultura y en torno a la belleza que implica el hecho de trabajar la milpa, pues es un trabajo que implica precisamente eso, muchísimo esfuerzo, que está completamente desvinculado, digamos, de la producción industrial, de la producción capitalista, de la producción que genere un ingreso, sobre todo para las familias, porque ninguna de las familias acá, por lo menos no de nuestro entorno inmediato, pues son grandes productores de maíz, no producen por toneladas, no producen para maseca, no producen para ese tipo de industrias, y todavía se practican muchas cuestiones que tienen que ver con el trabajo colaborativo en redes pequeñas, en redes familiares, y a partir de ahí se sostiene este trabajo. Y esto también es una manera de resistir, porque en el trabajo del maíz se involucra también toda una serie de prácticas simbólicas que le dan sentido a la identidad de nuestro corazón indígena, que le dan sentido a la identidad y a las formas de asociarnos que tenemos todavía en los pueblos nativos. Buenas tardes, pues también un gusto el día de hoy estar en compañía de todos ustedes. Bienvenidos a todos y a todas las que se van sumando a esta transmisión. Y pues sí, como ya comentaba Edwin, es un gusto para la Fundación Cultural Camino Rojo, Asociación Civil, participar en este encuentro virtual Anáhuac Unida, más de 500 años de resistencia. Es un gusto porque nos da la oportunidad justamente de conversar y de poner en el diálogo no solamente interpersonal, sino también virtual, muchas de las preocupaciones que tienen cabida y que toman nuestro interés hoy en día, no solamente de manera individual, sino también familiar, comunitaria, grupal, etcétera. Y es que reflexionar en estos días en torno a la resistencia nos implica abrir los panoramas en muchos sentidos. No solamente pensar en maneras, digamos, fuertes de crítica, sino también en maneras propositivas que nos implique una llamada o varias llamadas de atención para mirar nuestros alrededores y poner, claro, atención desde una situación crítica, desde una postura crítica, consciente de los procesos en cómo nos hemos relacionado también con nuestra madre tierra y con ello también nuestras relaciones humanas. Entonces, pues el día de hoy justamente queremos platicar con ustedes y bienvenidos todos los comentarios que puedan colocar en la sección del chat de esta página
para que si en el transcurso de la plática surgen algunas preguntas, algunas inquietudes, pues con gusto podamos atenderles. Entonces, el diálogo preparado para el día de hoy es en torno al maíz, en torno a una de las prácticas que sin duda nos han dado la oportunidad de constituirnos como civilización. A partir del maíz se han creado y han nacido muchas de las civilizaciones que hoy todavía perduran en este México, que por supuesto en Mesoamérica poblaron cientos de años. Entonces, reflexionar en torno a esta práctica nos permite crear también hoy en día, puentes y maravillosos hilos de historia que nos presentan pues cotidianidades, que nos presentan también formas de vivir en lo cotidiano, formas de alimentarnos, de cómo celebrar la tierra, cómo celebrar la vida misma. Entonces, pues bueno, en torno a esto es que estaremos el día de hoy conversando con ustedes. Queremos plantear entonces dos escenarios importantes en torno al trabajo del maíz y cómo también que sirva esta plática como una introducción a lo que vendrá después en el programa que ustedes pueden revisar ahí en las diferentes redes de las instancias organizadoras. Entonces, estas dos vertientes que queremos plantear sobre el maíz es, por un lado, digamos, el aspecto de la agricultura, no solo del maíz, sino el aspecto de la agricultura vinculado como un escenario que propició la emergencia de esto que hoy concebimos como cultura y que pareciera que todas las edades, que pareciera que en todas las civilizaciones y en todas las épocas se ha tenido, digamos, el principio, el concepto, la noción de cultura. Sin embargo, esto no es así, ¿no? No necesariamente todas las civilizaciones han desarrollado esta idea de cultura en términos conceptuales como hoy lo podemos entender. Esto no quiere decir, y esto es fundamental distinguirlo, esto no quiere decir que las civilizaciones, que los grupos humanos que habitan actualmente y que han habitado la Tierra desde hace miles de años no tengan cultura. Es decir, todos los grupos humanos practican en tanto que socializan, en tanto que conviven, en tanto que generan una visión particular del mundo. Todos los pueblos poseen y practican y perpetúan su cultura. Y en ese sentido, entonces, no hay, digamos, pueblos incultos, no hay personas incultas. Y es precisamente esa primera dimensión que queremos compartir para irnos entendiendo, para irnos poniendo, digamos, en un escenario más o menos homogéneo. Y después la dimensión simbólica, es decir, el maíz y el trabajo de la agricultura no nada más implica o no nada más lo podemos entender en términos de que nos permite sustentar nuestras necesidades. La agricultura, si bien permite satisfacer las necesidades, algunas de las necesidades básicas de los seres humanos, pues también y precisamente por esa satisfacción empieza a entrar en un orden de segundo nivel, digamos, empieza a entrar en un segundo orden de práctica humana. Y ese segundo orden, digamos, es el de la cultura, es el de lo simbólico. El maíz nos interesa y el maíz es un tema del cual podemos reflexionar no solo, insisto, porque nos lo comemos, no solo porque implica un trabajo en torno a él, sino implica también una construcción simbólica que nos permite explicar el mundo desde ese trabajo que hacemos. Por un lado se establece el trabajo en la milpa, se establecen los diferentes ciclos y los diferentes procesos, las diferentes etapas que enfrenta la semilla al ser sembrada, y por otro hay una relación entre ese trabajo que se va haciendo gradualmente y la construcción de un tipo de pensamiento muy específico, que en el caso de los pueblos originarios, que en el caso de nuestros abuelos indígenas, origina esto que entendemos también como cosmovisión. La cosmovisión de los pueblos tiene que ver y se teje, digamos, en diferentes niveles y a partir de diferentes prácticas. Una de las más importantes es la agricultura. Pensar la agricultura entonces nos abre el panorama para darnos cuenta de miles de prácticas, de cientos de prácticas que llevamos a cabo en el día a día. El qué comemos, el cómo preparamos los alimentos, implica una reflexión profunda en torno a cómo nos relacionamos con el medio ambiente y quienes conforman también este ciclo de producción, este ciclo de circulación y de relación que tiene que ver justamente con la preparación de la comida, con la preparación del alimento. Entonces, entender nuestra alimentación desde el maíz implica
darnos cuenta no solamente del trabajo físico en la milpa, sino de esta construcción simbólica de la que ya hablaba hace unos segundos Edwin, una construcción simbólica que nos hace poner los pies sobre la tierra, pero que también nos hace mirar al cielo, que nos hace tener conciencia de una cuenta astronómica exacta para saber en qué condiciones, en qué momentos exactos poder sembrar la semilla del maíz en la tierra. ¿Qué hacer ante temporales convenientes o inconvenientes? ¿Qué cuidados ofrecerle al maíz? Entonces vamos entendiendo pues que no solamente el maíz implica esta dimensión, digamos, de relación con lo agrícola, con la tierra, sino va tejiendo una serie de puentes transversales que nos permite pensar en esto que llamamos lo simbólico, pero también en la emoción, en el sentimiento, en aquello que nos da el sentido de las cosas, que nos da la posibilidad de construcción de sentido de todo lo que hacemos. Entonces, ya en unos minutos más estarán con nosotros aquí algunas otras personas que hemos invitado, Arisbet, Praxedes, Israel, quienes estarán comentando también acerca de esta dimensión simbólica y de lo que ha implicado tras generaciones el trabajo en la milpa y por supuesto los retos que implica el haber resistido durante siglos a través de esta práctica física y cultural. Entonces, para concluir y ir cerrando esta primera parte, es importante reconocer que dentro de nuestro entendimiento de lo que la cultura es, hay un papel muy específico que juega la agricultura. El cultivo, digamos, o de alguna manera la domesticación de ciertas especies silvestres, como por ejemplo el maíz, y que eso originó los procesos de sedentarización de la humanidad, de los diferentes grupos humanos alrededor del globo terráqueo, y también produciendo diferentes tipos de cereales, ¿no? Como es el maíz en el caso de América o como es el trigo en el caso de Europa, pues empezaron a generar el establecimiento de sociedades cada vez más vinculadas a la tierra. Y ese es un aspecto fundamental porque el hecho de desarrollar una cultura implica establecer un vínculo con la tierra que se habita y un vínculo muy fuerte que en el caso de los pueblos mesoamericanos está pensado o se puede plantear desde dos perspectivas. Primero, y también aquí entra el papel fundamental del idioma, digamos, náhuatl. Primero, sembrar el maíz implica un proceso metafórico de constitución y de relación con los ancestros o con el culto a los muertos. Dijimos, la cultura se va vinculando y se va articulando de diferentes prácticas culturales, valga la redundancia, desde diferentes prácticas humanas, en los que la agricultura es una, pero otra de las prácticas importantes que origina, digamos, esto que conocemos como cultura es el culto a los muertos. Y como sabemos, este culto a los muertos tiene que ver con procesos de enterramiento, es decir, de regresar a la tierra los restos o de regresar a la tierra a aquellas personas que en su proceso de existencia o que su proceso de existencia ha concluido y que entonces tienen que retornar a la tierra. Y la tierra los vuelve a integrar, digamos, como parte del todo natural, del ambiente natural. Ese proceso, metafóricamente, tiene que ver con el proceso también de siembra, no solo del maíz, sino de un montón de otros productos. Y entonces ahí hay un vínculo doble que tenemos con el maíz y hay un vínculo doble que tenemos con la tierra y con los productos que ella nos da. Estamos vinculados a ella de manera, digamos, fraterna. El maíz es parte de nuestra familia y en ese sentido, Tzintli, por ejemplo, en náhuatl, que es la palabra desde la que se rastrea la idea del maíz, ¿no? Que no necesariamente significa maíz, pero que nos da la idea del maíz. Tzintli tiene que ver con un escenario que se utilizaba incluso en el náhuatl para referirse o para hacer reverencia. Es una partícula que al final de un montón de otras palabras superlativiza, digamos, la importancia que tienen esas palabras. Entonces, Tzintli es una condición ya superlativa, es decir, Tzintli es una condición dentro de la perspectiva lingüística que establece una relación de jerarquía a partir de la planta a la que está nombrando. El maíz es un elemento que es superlativo a nosotros. Nosotros nos debemos a su proceso de crecimiento, a su proceso de producción y por lo tanto debemos de procurarlo. Y esto encuentra, digamos, vínculos con los mitos en diferentes culturas a través de los cuales se establece que los seres humanos fuimos hechos del maíz. Fundamentalmente en el Popol Vuh es en donde está, digamos, relatada esta idea de que los seres humanos mesoamericanos provienen del maíz
Y de ahí también se deriva la idea que tenemos hoy en día de que los cuatro colores, de entre tantos otros que hay del maíz, los cuatro colores más comunes representan incluso en la cosmovisión mesoamericana o indígena a las cuatro tipos de piel, a las cuatro tonalidades de piel que hay en el mundo: rojo, amarillo, negro y blanco. Entonces, primero la idea del Tzintli es precisamente un escenario que nos remite a algo muy importante, algo que debe de ser resguardado, porque el maíz se nutre de nuestros antepasados, que van, cuando mueren, a habitar las entrañas de la tierra, justo donde la semilla del maíz se deposita. Entonces el maíz, en ese vínculo con nuestros antepasados, representa también la memoria histórica de nuestro pueblo. El maíz genera de esa manera toda una construcción cultural fundamental que tiene que ver también con las formas de nombrar que tenemos esa planta. Desde esta perspectiva también podemos comprender la palabra Sentli o Sintli como formada por una partícula denominada Se. Se en lengua náhuatl significa uno, y uno constituye la unidad. Constituye también aquello que es formado por dos mitades o por distintas partes, pero que está integrado. Entonces, desde esta vía podemos comprender también el simbolismo que nos hereda el Sentli o la semilla, ¿no? La mazorca. En lengua náhuatl se puede traducir Sentli como mazorca, pero conocida como también esta pequeña semilla que es depositada en la tierra. Entonces, nos está hablando de la unidad, nos está hablando también de aquello que es sembrado en la oscuridad, que necesita de la potencia de la Madre Tierra, de la potencia de la energía del Padre Sol para germinar, para salir, para poder brotar, desprenderse de su cáscara, abrir la semilla y entonces brotar hacia el exterior. Este proceso, por supuesto, que podemos interpretarlo como de transformación, por eso alude a esta parte del Mictlán, de los abuelos, de aquella trascendencia, de la transmutación. Entonces, la semilla, siendo semilla, tiene que ser depositada en la tierra, así como todos seremos depositados en algún momento en la tierra, para poder transmutar, para poder pasar a otro estado de materia. Este sentido, entonces, nos plantea desde la unidad con la tierra, que va creciendo esta semilla en su desarrollo, y cómo poco a poco va teniendo la capacidad de absorción de las distintas energías del medio ambiente. Es así como nuestro cuerpo también, es así como la sociedad también, nuestros primeros grupos humanos, la familia, se va constituyendo como una unidad. Desde ese sentido, pues vamos entendiendo que va abrazando la semilla todas estas energías, y vamos abrazando también nosotros las energías que nos constituyen como seres humanos, la energía de la familia, la energía de nuestra madre, de nuestro padre, etcétera. Desde ese sentido planteamos la unidad en la palabra Sentli. Ahora, esta unidad desde la palabra Tzintli o Tzentli, que refiere, como ya comentaba Vero, a sea, unidad, a uno, a esa condición en donde todo converge, no está dada, digamos, nada más en términos metafóricos. Es decir, dijimos, hay una relación muy estrecha entre el cultivo, es decir, los procesos de domesticación de ciertas plantas silvestres, como los teocintles de hace más o menos 9000 años, ¿no?, que son los que originan el maíz actual, y los procesos de sedentarización de los seres humanos. Es decir, hay una relación entre cultivar la tierra y empezar a reunir grupos humanos cada vez más grandes. La idea de la unidad entonces no está reflejada en esta palabra Sentli nada más metafóricamente, sino también describe un proceso de socialización fundamental que todavía se mantiene en estos grupos familiares que en nuestra tierra, por ejemplo, en San Felipe del Progreso, todavía se ven. El maíz es motivo de reunión familiar, es motivo de reunión comunitaria, es motivo además del reparto, digamos, de tierras y de las funciones jerárquicas que también cada uno de los integrantes de esa comunidad tiene que ejercer, tiene que desempeñar dentro de estas dentro de estas comunidades. Es motivo además también para poder generar la fiesta. Entonces, el maíz como unidad, como centro, como semilla desde la que todos estamos hechos y a la que todos nos debemos, no es nada más una relación metafórica. Hay mucho del contenido pragmático también en esta dimensión. Por eso es fundamental pensar en el maíz y en los procesos
de producción y en los procesos de trabajo que las milpas familiares fomentan todavía en la actualidad, ¿no? Entonces, esa relación entre la voz náhuatl Centli y la unidad es un elemento muy evidente. La otra condición importante es esta relacionada a la semilla como unidad, como partícula, digamos, de la que brota la existencia. Para poder referir a esa unidad, hay otra palabra en náhuatl que es tlayoli, que refiere a las semillas, y que ahí hay otro componente básico dentro del idioma náhuatl, la idea del yoli o yolía, que es en realidad un movimiento que todo lo vivo presenta. Entonces, otra manera de referirse desde el idioma náhuatl al maíz es a partir de la palabra tlayoli, que significa todo ese movimiento que está integrado dentro de lo que está vivo y que irradia alrededor. Justo como este proceso que ya explicaba hace un momento Vero, de cómo la semilla se deposita en la oscuridad de la tierra, en el vientre de la tierra, y de ahí va brotando cada vez más hacia la luz e irradia cuando nace el maíz, irradia hacia toda la comunidad, porque del maíz se alimenta no solo la familia, se alimentan los animales, del maíz se origina, como decía hace un rato, la fiesta patronal que convoca a muchísimas otras personas o la fiesta de la comunidad, no necesariamente de corte religioso católico, sino cualquier tipo de fiesta. El escenario, por ejemplo, del compadrazgo, que es una forma de fraternizar entre diferentes grupos familiares y que no tiene que ver exclusivamente con una práctica religiosa, se genera también a partir de compartir el trabajo en las milpas. Si yo voy a trabajar en tu milpa, después tú vendrás a trabajar la mía y ahí se empiezan a generar vínculos sociales de reunión y de unidad. Ahí se empieza a generar esta fraternización que hace posible la comunidad y por eso es viable pensar que el trabajo en la milpa permite generar cultura, permite generar lazos entre las diferentes familias que comparten un territorio. Ya habíamos hablado hace unos segundos acerca de este trabajo familiar, comunitario, y cómo es que se van notando las diferentes actividades que se realizan a lo largo del año, dependiendo pues de la estación y dependiendo de esta cuenta astronómica que nos ha dictado también por una parte las estrellas, pero que se evidencia también de manera práctica, tácita, en la tierra, en la agricultura. Entonces, el maíz se relaciona bastante con el calendario mesoamericano y está cifrado de manera evidente y también en varios simbolismos a partir de las veintenas. Hablar de las veintenas en los empogualtonales o los periodos de 20 días en el calendario mesoamericano nos da la idea, nos ofrece la posibilidad de entender los distintos ciclos que tiene la madre tierra y entonces de saber, como decía hace un momento, de cuándo sembrarla, de cuándo celebrarle, de cuándo ofrendarle, de cuándo poder acercarnos también para cosechar y dejar, por supuesto, a la madre tierra para un tiempo específico y que descanse, que se renueve. Entonces, pensar en las veintenas nos lleva también a recordar partes de las entidades energéticas que han conformado la energía que nos sustenta y que evidentemente pues es el maíz. Entonces, decíamos hace unos segundos, no podemos pensar el maíz sin la presencia de Tonantzintlalikuatlicue, nuestra madre tierra. Es ahí donde necesita ese cobijo, ese regazo para poder descansar unos minutos, para poder abrir, para poder transformarse y poder desarrollarse entonces en la planta que posteriormente nos permitirá alimentarnos, nos permitirá generar conocimiento, trabajo, vida, etcétera. Una entidad energética más que está relacionada evidentemente con el centli, con el maíz, con la mazorca, es Tonatiuh, la energía del sol, la energía potente que hace que el grano también se nutra, que reciba esa cantidad calórica necesaria para poder germinar, para poder entrar en este proceso de descomposición, de apertura y que pueda germinar, que pueda desarrollarse la planta. Entonces, Tonantzintlalli, Tonatiuh, Tlaloc, por supuesto que adquiere bastante relevancia. No podemos pensar la semilla del maíz, no podemos pensar en su desarrollo sin la presencia del agua. El Tlaloc, como el licor de la tierra, pues le permite germinar, le permite alimentarse desde este líquido vital y con ello generar los procesos también
químicos necesarios para poder desarrollar y sobre todo tomar los nutrientes pues, que están potencializados ahí en la tierra. Entonces, ahí tenemos tres consideraciones o tres entidades energéticas fundamentales que no podemos olvidar y que en algunos momentos, en algunas ocasiones hemos escuchado como dioses, pero más bien tendríamos la posibilidad de entenderlos como entidades energéticas que justamente le brindan no solamente a estas semillas, sino a todas las semillas que son depositadas en la tierra, esa potencia energética que les hace desarrollarse, abrirse bueno, pues crecer en su amplitud. Ahí tenemos otra muestra de cómo esta idea del Sentli genera otra vez la unidad, es decir, el Sentli, el maíz, el Tlayoli, este movimiento vibrante que origina la vida y que es parte también o que es resultado de esa vida originante, pues solo es posible a través de la reunión de un montón de elementos. Hace un momento hablábamos de la reunión humana, pero ahora Vero está haciendo énfasis en la reunión de elementos fundantes de toda existencia, agua, tierra, aire, fuego, etc. Todos esos procesos están sintetizados en el granito de maíz que se muele para hacer las tortillas, en el granito de maíz que uno muerde cuando se come el elote, y ese mismo granito de maíz es el que se deposita en la tierra para dar inicio nuevamente al ciclo. Entonces, desde este proceso de cuidado del maíz es que se establece la unidad de todo un pueblo y la unidad también representada en términos de la sinergia que hace posible la existencia. Por eso no hablamos de dioses, por eso no hablamos de entidades a las que se les rinda un culto dogmático, sino estamos hablando de reconocer las capacidades de vibración vivificante que hay por todos lados y que se manifiestan por todos lados en la tierra. Y esa idea también está asociada, digamos, a un animal o a una figura muy vinculada todavía hoy en día a las milpas en donde crece el maíz, que es la serpiente. Hablaba Vero de Coatlicue, de la falda de serpientes, y precisamente uno de los controladores de plagas más importantes de la milpa es la serpiente, que en estas tierras generalmente es serpiente de cascabel, aunque hay un montón de otras especies. Y en ese sentido, la milpa como espacio de labranza representa y está asociado también a esta falda de la Coatlicue. Es decir, la Coatlicue tiene en su falda serpientes, no de manera nada más metafórica, insisto, sino tiene en su falda serpientes también, porque representa esta energía que irradia, ¿no? Que serpentea, podríamos decir de alguna manera, pero si ustedes observan con detenimiento una milpa lista para ser labrada, ya donde se han trazado los surcos, ese movimiento ondulante es exactamente también el mismo o muy parecido al que hace la serpiente para desplazarse. Y entonces ahí es donde hay este vínculo también entre los animales de la milpa y el producto de esa milpa, que es el maíz. Las escamas de la serpiente tienen mucha relación con los granos del maíz y cómo se disponen en la mazorca. Y finalmente un dato interesante que hemos podido ver repetidamente en estas tierras. El proceso de gestación del maíz, sí, de gestación del maíz, es bien similar también al proceso de gestación humana. Acá en estas tierras se siembra alrededor de marzo, digamos, y se cosecha entre noviembre y diciembre. Ya la mazorca sólida, lista para echarla al cincolote y después seleccionar la semilla, etc. Son entre 7 y 9 meses los que pasa el maíz en la milpa, entre que se siembra la semilla, crece, se dan los elotes en agosto, se cortan, etc. Se seca esa semilla y se genera la mazorca y entonces se recoge finalmente. Son entre 7 y 9 meses los que pasan para que ese trabajo quede, digamos, concluido. Ese proceso da lugar a una serie de ceremonias que tienen que ver con la milpa y dentro de las que destacan todavía la entregada de flores justo antes de cortar los primeros elotes y que en los meses mexicanos se llama Tlazochimaco y que fue hace aproximadamente 2 meses, en agosto, principios de agosto más o menos, y que entonces las personas de las milpas van y dejan esta famosísima cruz de pericón en algunas matas de la milpa. Eso es Tlazochimaco, ir a ofrendar flores. Entonces, la milpa y el trabajo del maíz está relacionado con nuestras prácticas simbólicas, pero no nada más a manera metafórica, sino que hay una relación también que se puede rastrear en términos de la practicidad que tiene eso que se hace. El trabajo del maíz entonces no es nada más, digamos, en términos de
una labranza, no nada más es pragmático, sino también ordena el mundo simbólico de nuestros abuelos indígenas. Es ahí donde encontramos mucho de la resistencia cultural, mucho de la resistencia simbólica, mucho que ver con la resistencia emocional de aquellas personas, de aquellas familias que atienden la milpa. El hecho de ir a ofrendar flores a Xilonen, la parte del año donde el elote empieza a tener la espiga, empieza a echar el gilote justamente, pues es una de las prácticas muy conocida, por ejemplo, aquí en esta zona. Y así podemos encontrar muchas similitudes con la presencia de Santeot, con la presencia de Chicomecoatl, con varias asociaciones que por las denominaciones tendemos a asociarlas con la lengua náhuatl, con la cultura mexica, pero que no son solamente hechas o que no solamente son conservadas por la cultura náhuatl, sino también, como en unos minutos más se los platicarán, por las familias mazahuas. Entonces, pues bueno, queremos cerrar aquí nuestra participación y vamos a darle oportunidad a que se acerque con nosotros Arisbeth Sánchez Garduño, que es originaria de aquí, de San Felipe del Progreso, y también Praxedes Sánchez Lira, las dos provenientes de familias agricultoras. Y bueno, pues los dejamos y las dejamos con ellas para que puedan conversar con ustedes. Nos da mucho gusto y pues estaremos pendientes aquí en este chat por si tienen alguna duda y comentario. Muchas gracias.